Segunda reunión de revistas de la red de revistas en Derecho Constitucional con el tema de la creación jurisprudencial del derecho a la salud. En esta ocasión corresponde hacer el uso de la palabra a dos personas vinculadas a este instituto. El tema es el estado de interdicción y discapacidad, un poco el tema que se estaba tratando el día de ayer por Víctor Bazán. Pues ahora tendremos ya los detalles más concretos de este tema de la interdicción y la discapacidad. Decidimos hacerlo a la limón, así se dice, conjuntamente dos personas, la doctora Ingrid Brena Sesma, quien es investigadora en este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ella dirige el núcleo interdisciplinario en salud y derechos humanos. Hace investigaciones también de otra naturaleza y actualmente está muy involucrada en lo que corresponde a las cuestiones de bioética, si mal no recuerdo. Y al mismo tiempo está con nosotros Luz Helena Orozco y Villa. Yo creo que los 5 primeros años de su vida, si no me equivoco, ha de haber estado en este instituto en algún momento. Entonces ella es una persona muy capacitada, realiza funciones actualmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ponencia del ministro José Ramón Cosío, y ha tenido diversas experiencias, ha formado parte del Poder Judicial en diversos órganos jurisdiccionales, también ha estado trabajando en un despacho y actualmente pues se desempeña en nuestro más alto tribunal, muy vinculada a ella por cuestiones de sangre a este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Así que damos ahora la palabra a la doctora Ingrid Brena, por favor. Muchas gracias, buenos días. Bueno, yo quiero aclarar que mis líneas de investigación siempre han sido el derecho privado, pero el doctor Corso ha descubierto mi vocación de constitucionalista. Según él, hace tiempo siempre me ha dicho, tú tienes vocación de constitucionalista. Y bueno, todavía no me convence, pero está en vías de. Entonces, bueno, y le agradezco mucho la invitación para estar precisamente en un foro de constitucionalistas. Bueno, voy en esta ocasión a hablar sobre la discapacidad mental y cuál es el tratamiento que le está dando la legislación mexicana a este tema. Me voy a referir concretamente al Código Civil del Distrito Federal, porque, bueno, recuerden ustedes, en el Distrito Federal somos 20 millones de habitantes, pero además este es el modelo que ha seguido casi todos los estados de nuestro país, o sea que la situación no varía entre una entidad federativa y la otra. A lo largo de la historia se han tenido respuestas muy diversas frente a la discapacidad mental. Sin embargo, adoptar conductas tendientes a separar y a ocultar a quienes no gozan plenamente de sus facultades mentales ha sido la constante. Lo anterior ha generado que las personas con discapacidad hayan sido invisibles para las sociedades. Esta relativa invisibilidad les ha ocasionado una segregación de las actividades cotidianas de la sociedad y provocado que sus derechos hayan sido vulnerados de distintas maneras. Exclusión de los sistemas generales de educación, del mercado laboral o su institucionalización involuntaria, y en muchos casos la total ignorancia hacia su autonomía. Afortunadamente esta situación ha dado un giro de 180 grados. La evolución de las ciencias de la salud nos ha dado luz para entender mejor a la salud mental, no ya como un concepto total y cerrado, actitud tomada hasta mediados del siglo pasado, sino por el contrario, como una situación derivada de una gran variedad de condiciones que comprometen la habilidad de las personas para entender los hechos que se les presentan, para estar en condiciones de tomar decisiones lo más correctas posibles y para evitar consecuencias que afecten sus derechos a la salud, seguridad y bienestar. Los contextos pueden ser tan variados como situaciones pasajeras derivadas de episodios transitorios de inconsciencia o la consecuencia de intervenciones quirúrgicas, accidentes o enfermedades reversibles
que puedan afectar temporalmente a las personas de sus facultades mentales necesarias para ejercer su autonomía. El síndrome de Asperger es una condición mental que se caracteriza por ser un trastorno del desarrollo mental, el cual genera dificultades para la interacción social, alteraciones de los patrones de comunicación no verbal, intereses restringidos, inflexibilidad cognitiva y de comportamiento. Sin embargo, quienes lo padecen presentan aspecto de inteligencias normales e incluso superiores a la media. Por el contrario, hay casos en que la afectación a la salud puede ser grave y definitiva, pues se presentan desórdenes mentales profundos e irremediables, como con la Corea de Huntington. Por otra parte, debe distinguirse entre quienes no tienen capacidad de autogobernarse de quienes están discapacitados por cuestiones físicas y no pueden expresar su voluntad sin ayuda de otras personas o con el apoyo de ciertos adelantos tecnológicos. Tal es el caso de sujetos con deterioro sensorial auditivo y aquellas víctimas de enfermedades cerebrovasculares u otras lesiones que determinan alguna forma de afasia. Caso especial es el de las personas dependientes del alcohol o de estupefacientes, quienes, si no se rehabilitan, carecerán del entendimiento suficiente para ejercer su autonomía. Además, el alargamiento de la esperanza de vida ha dado pie a la aparición de padecimientos mentales propios de la vejez. La demencia senil o el Alzheimer son trastornos relacionados generalmente con la edad avanzada que no aparecen de un momento a otro, sino que se desenvuelven de una manera gradual. A partir de estos datos debemos cuestionarnos. ¿Debemos declarar a un adulto mayor incapaz solo por su edad? ¿Debemos incapacitarlo de manera total? ¿Se debe tratar jurídicamente igual a quienes se olvidan de ciertos acontecimientos, a quienes no recuerdan ni siquiera su nombre? Tomar conciencia sobre esta circunstancia no es un problema menor si advertimos la inversión de la pirámide demográfica que colocará a los viejos en una franja cada vez más ancha con respecto al resto de la población en un futuro cercano. Es de llamar la atención que, a pesar del desarrollo de los derechos humanos a partir de la Segunda Guerra Mundial, las personas con discapacidad mental no se habían visto beneficiadas por el sistema de protección de los derechos humanos de Naciones Unidas. No fue sino hasta la década de los años 60 del siglo pasado cuando organizaciones de personas con discapacidad empezaron a hacer notar la situación de discriminación en que vivían y trabajaron para ser vistos no solo como personas vulnerables, sino como individuos que pretendían reivindicar la posibilidad de que los derechos reconocidos al resto de la población lo fueran también para ellos. El resultado de múltiples esfuerzos se vio reflejado en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, primer tratado internacional de Naciones Unidas que protege directamente a las personas con discapacidad. México lo firmó y ratificó, aunque formuló una declaración interpretativa al párrafo segundo del artículo 12. Tal declaración tiene por objeto continuar con el modelo adoptado por nuestra legislación interna, es decir, el que solo busca la protección del sujeto y su representación total. La Convención adopta un nuevo modelo, el social. El nuevo paradigma se enfoca en primer término en la dignidad de la persona y en centrar en el individuo la toma de decisiones que le puedan afectar. Localiza el problema de la discapacidad fuera de la persona, en la sociedad, y esta es la que debe de adaptarse a las necesidades de quienes viven con discapacidad. Conforme a este modelo, corresponde al Estado eliminar las barreras creadas socialmente que impiden a las personas con discapacidad gozar de un respeto igual al resto de la población y un disfrute a sus derechos humanos. Situación de la incapacidad en la legislación civil del Distrito Federal. La doctrina jurídica aplicada en México distingue la capacidad de goce de la de ejercicio.
La primera es la aptitud del sujeto para ser titular de derechos y obligaciones, la cual se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. La segunda es la aptitud para ejercitar derechos, así como comparecer en juicio o contraer y cumplir obligaciones, de ejercitar los primeros y contraer y cumplir los segundos en forma personal. Tienen incapacidad de ejercicio los menores. No obstante, bajo determinadas circunstancias, el Código Civil acepta que los menores de edad adquieran ciertas capacidades como la de contraer matrimonio o de reconocer hijos a partir de los 16 años, siempre y cuando el consentimiento del menor sea complementado, por así decirlo, con el de sus padres, abuelos o tutores. Conviene aclarar que estos últimos no actúan en representación de los menores, sino que su función es perfeccionar la capacidad de quienes se encuentran en la minoría de edad. De manera que el Código Civil prevé para los menores de edad una graduación de su capacidad y con ello la posibilidad de que estos realicen ciertos actos jurídicos si cuentan con el aval de quienes ostentan la patria potestad o la tutela. Además de los menores de edad, padecen incapacidad los mayores que por causa de enfermedad reversible, fíjense que aunque sea reversible, ya se considera que padecen incapacidad, o que por su estado particular de discapacidad, ya sea de carácter físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas, no puedan gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por sí mismos o por algún medio que la supla, y en su apoyo, la tutela tiene por objeto la guarda de la persona y de sus bienes. El artículo 462 del Código Civil estipula que ninguna tutela puede conferirse sin que previamente se declare el estado y grado de capacidad de la persona que va a quedar sujeta a ella, y que la misma sentencia que declare la interdicción se establezcan los actos de carácter personalísimo. Habría que ver cuáles son estos actos de carácter personalísimo. Parece ser que en las sentencias se limitan a sí se puede bañar solo, sí puede comer solo y realmente actos muy, muy limitados, que las personas podrán realizar por sí mismas, determinándose con ello la extensión y límites de la tutela. Eso es lo que nos dice el Código. Según lo expresado en este texto, el juez cuenta con discrecionalidad para declarar el grado de capacidad de las personas, pero en la sentencia solo puede declarar que la persona tiene capacidad jurídica o que no la tiene. En este segundo caso, nombra a un tutor cuya principal función será representar al declarado interdicto de una forma total. Esta radicalización en el criterio del juez produce consecuencias de suma importancia que afectan los derechos de los declarados incapaces y hasta ahora de una manera irrevocable. El Código de Procedimientos Civiles declara que las sentencias de interdicción son irrevocables. La persona declarada bajo interdicción pierde por completo su capacidad de ejercicio y necesitará, a partir de la sentencia, de un tutor que asuma su representación total. Desafortunadamente, al contrario de los casos de los menores que refería anteriormente, en el caso del mayor de edad declarado interdicto, la legislación civil no le reconoce ninguna graduación a su capacidad. Necesidad de un cambio. A la luz de los nuevos conocimientos sobre el funcionamiento de la salud mental, no parece existir justificación para declaraciones judiciales tan radicales. No existe un razonamiento que sustente que el juez cuente solo con dos alternativas: reconocer o desconocer la capacidad mental de la persona de manera absoluta. Parece injustificable declarar la total incapacidad de ejercicio a personas que solo padecen ciertos trastornos mentales o cuando estos son solo temporales. Por otro lado, tampoco parece justificable permitir que a un declarado interdicto con alto grado de discapacidad mental realizara actos que pudieran causarle algún perjuicio personal o patrimonial. El modelo adoptado por el Código Civil es el modelo de sustitución en la toma de decisiones, el cual debe ya ser superado.
Mediante la tutela, el derecho niega la capacidad y la autonomía de todas las personas con discapacidad y la sustituye mediante un representante que será el encargado de adoptar las decisiones relevantes en la vida de la persona con discapacidad, tanto en la esfera patrimonial como en la personal. No en balde se menciona que la interdicción equivale a una muerte civil, en virtud de que las personas pierden todo control sobre sus vidas. Lo comentado nos impulsa a sugerir en forma urgente la necesidad de llevar a cabo un diagnóstico capaz de detectar los múltiples problemas derivados de la falta de adecuación entre la norma y la realidad, y la búsqueda de soluciones que tomen en cuenta las circunstancias que afectan a cada grupo o a cada persona, y no limitarse a la institución tutelar, que no es, en numerosos casos, la solución más adecuada. Me voy a permitir hacer comentario de algunas legislaciones extranjeras. Desde luego hay otros países que ya han dado muestras de cambio, pero a modo de ejemplo voy a referirme a estas legislaciones. Los últimos 20 años han sido testigos de los cambios en la percepción de las personas con discapacidad mental, no solo en el plano social, porque sí hay muchas leyes asistenciales que se preocupan por los discapaces, pero ¿qué pasa respecto a su situación legal? La preferencia es buscar un equilibrio entre la mejor protección de las personas, pero también la posibilidad de reconocerles cierto grado de autonomía. La tendencia internacional, basada en los nuevos conocimientos científicos sobre la salud mental, se dirige hacia el reconocimiento de distintos grados de la discapacidad mental y, por lo tanto, de la necesidad de otorgar un trato jurídico distinto a quienes padecen una ligera, una mediana o una total discapacidad mental. También hay una propensión a establecer distintas consecuencias jurídicas cuando la discapacidad que sufre una persona es transitoria de cuando es permanente. En vista de la gran variedad de posibilidades, varias legislaciones extranjeras han creado nuevas instituciones de protección con titulares que desempeñan sus cargos en razón al grado de la discapacidad mental y a la temporalidad de ésta que padece la persona a quienes protege. En varios países, entre ellos Francia, coloca en curatela a la persona que, sin estar incapacitada, tenga necesidad de ser asistida de manera continua en los actos importantes de la vida civil. En el caso de que las personas necesiten ser representadas de manera continua, se le coloca bajo tutela. En cada uno de los 50 estados de la Unión Americana se han desarrollado distintas leyes sobre incapacidad. Como consecuencia, existe una considerable variedad entre las distintas legislaciones locales. Sin embargo, trataré de mencionar algunos conceptos que podríamos considerar generales. El Plenary Guardian asume por completo la toma de decisiones de la persona que presenta una discapacidad mental. Sin embargo, la experiencia registró casos de guardianes que, extralimitándose en sus actuaciones y sin pensar en la protección del incapaz, incluso pretendían donar los órganos de estos. Como respuesta frente a estos posibles riesgos, han aumentado los guardianes ya con poderes limitados. Los nuevos guardianes toman decisiones solo en áreas perfectamente acotadas, ya sea para decisiones personales o para la administración de sus bienes. En Nueva Zelanda, cuando una persona ha sido declarada completamente incapaz para tomar o comunicar decisiones, se les nombra un tutor del bienestar, el cual, antes de tomar una decisión relacionada con la persona, tiene obligación de consultarla. Aun cuando haya sido declarado completamente incapaz, hay la obligación de consultarla. Para la posesión y administración de los bienes, es otra característica, siempre se nombra un representante para las cuestiones personales y otra para las patrimoniales. El administrador es al mismo pero además de desarrollar sus funciones de administración, tiene que alentar a la persona para que éste recupere su capacidad y maneje sus negocios.
O sea, las funciones siempre de estos guardianes de procurar que la persona salga de esa situación y ver algo, una relación ya más personal con ellos, que salgan de este estado de incapacidad. Es interesante cómo la legislación húngara distingue entre la capacidad mental, condición mental o adicción patológica. El nombramiento de asistentes es solo para casos en que la restricción total de la capacidad no sea necesaria y no implica per se una restricción a la capacidad legal del asistido. El asistente, cuya función será la de proporcionar consejo y proveer al declarado incapaz la información que sea necesaria, tiene autorización para estar presente al momento en que el asistido rinda alguna declaración judicial. El caso de Inglaterra y de Gales es muy especial, está regulado en la Ley sobre Capacidad Mental, y en esta ley se establece que la incapacidad de una persona no debe de establecerse de una manera general. Por el contrario, esta se fija en relación a cada asunto concreto. Si en un momento específico la persona es incapaz de tomar una decisión por sí misma, debido a una deficiencia o disturbio en el funcionamiento de su mente, será considerada solo incapaz para atender ese asunto. Vale la pena comentar y hacer hincapié en que la ley de Inglaterra y de Gales adopta un modelo sui generis, el cual conlleva la evaluación de la capacidad de la persona de un modo personalizado y en relación a cada caso concreto. Reflexiones finales. Los avances del conocimiento científico en torno a la salud mental, los principios y reglas establecidos por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aunado a la lectura de algunas legislaciones extranjeras, nos permiten constatar cómo, a partir del último cuarto del siglo pasado, se han comenzado a tener una percepción distinta sobre la discapacidad mental y sobre la necesidad de proteger a quienes la padecen. Poco a poco se ha ido descartando la idea de que el propósito de la interdicción se limite a la protección de la persona y de su patrimonio, para tomar conciencia de que, asociado a esta salvaguarda, resulta imperiosa la necesidad de reconocer y respetar sus derechos. La lista de derechos que no son generalmente reconocidos a quienes padecen discapacidad mental es larga, pero destacan respeto a la autonomía, el derecho a recibir información sobre su estado de salud, su vida personal y la de su patrimonio, emitir su opinión en los asuntos judiciales, administrativos y médicos que se les conciernan. Ayer se comentó aquí que parte del derecho a la salud es el derecho que tiene la persona de elegir su tratamiento médico. Todo esto claro según el grado de capacidad y de acuerdo con el tipo de decisiones de que se trata. Hay que tener una discrecionalidad en esto. Debe protegerse también el derecho a la no discriminación, a la autodeterminación física y a decidir situaciones respecto a sus relaciones cercanas. Por otra parte, quien sufra de algún tipo de discapacidad mental tiene derecho de estar protegido desde el momento en que se le detecte una imposibilidad para autogobernarse, sea esta temporal o permanente. La legislación extranjera referida da cuenta de cómo se han resuelto esas necesidades a través de distintas instituciones que toman en cuenta la variedad de situaciones que puedan presentarse. Nuestro país tendrá que encontrar las suyas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe en su recientemente reformado artículo 1: en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Tal es el caso de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Recordemos que uno de los grandes méritos de esta convención fue cambiar la visión y tratamiento de quien sufre algún tipo de discapacidad mental y insistir en el respeto de los derechos a esas personas. Este tratado no debe ser uno más de los que quedan en letra muerta. Tanto la reforma constitucional como la firma y ratificación de la convención antes mencionada tornan ya urgente la necesidad de que el país atienda los compromisos contraídos
y establezca los mecanismos necesarios para proteger los derechos de las personas que sufren algún tipo de discapacidad. La transcripción de algunos artículos de la legislación del Distrito Federal nos permitió constatar sus deficiencias en el tratamiento de este tema. Esta legislación carece de opciones. Es necesario buscar alternativas. Falta una legislación que con un nuevo enfoque regule la capacidad jurídica de las personas que padecen algún tipo de discapacidad. Una nueva visión debe centrar su atención en regular la protección de los declarados incapaces y el respeto a sus derechos, los cuales no son ni especiales ni diferentes al resto de la población, pero sí requieren de formas especiales de protección. Deben implementarse mecanismos para distinguir los distintos tipos de grados de discapacidad mental para que el juez esté en condiciones de decretar las medidas de protección y la institución más apropiada en el caso que se le presente. El propósito de la interdicción y sus instituciones debe de ser la protección dirigida a quienes carecen de la capacidad necesaria para autogobernarse o de expresar su voluntad, pero sin olvidar que detrás de cada persona con discapacidad mental, la cual suele ser tratada como un objeto, hay un ser humano sujeto de derechos, el cual solo requiere de apoyo para la toma de sus decisiones. Muchas gracias. Gracias a la doctora Ingrid Brena por esta explicación amplia y bien dirigida sobre lo que es la discapacidad mental, sus distintos grados y también de derecho comparado. Con este planteamiento genérico damos el uso de la palabra ahora a Luz Helena, por favor. Muchas gracias. Quiero empezar con un muy sincero agradecimiento por la amable invitación a participar en esta segunda reunión de la red de revistas en Derecho Constitucional y bueno, permitirme aportar algunas reflexiones en torno a la creación jurisprudencial del derecho a la salud. Y quiero compartirles un caso muy reciente que se presentó en la Suprema Corte de Justicia. Es el amparo en revisión 159/2013. Haré alusión a él como el caso Asperger, porque justamente trata sobre la constitucionalidad de la tutela del estado de interdicción y viene muy a tono con las reflexiones que acaba de plantear la doctora Ingrid Brena. Voy a estructurar mi intervención en tres partes. Voy a hablarles un poco de los antecedentes y los hechos del caso, cómo es que llega esto a la Corte, cuál es la sentencia, el contenido de la sentencia, los argumentos esenciales que sostuvo la mayoría, para, en una tercera parte, explicar el voto disidente del ministro José Ramón Cosío Díaz, porque no estuvo de acuerdo con la manera en la que la Corte resolvió este primer caso, en donde tenemos oportunidad de pronunciarnos precisamente sobre la regulación en el Código Civil para el Distrito Federal de algo que atañe directamente a las personas con discapacidad, que además muy bien podrían ser las más olvidadas de la sociedad, y de ahí la relevancia de hablar de ello y de cuestionarnos cuál sería la mejor manera de incorporarlas y de asistirlas en la toma de decisiones. ¿Cómo llega este caso a la Corte? Bueno, en los 80 un matrimonio tiene a un menor que al nacer tiene algunas dificultades respiratorias y empiezan a notar la familia que tiene algunas dificultades para interactuar socialmente, pero el niño tiene el uso del lenguaje adecuado para la edad y además aparentemente sus capacidades motoras están al 100%. Es hasta los 15 años cuando le diagnostican el síndrome de Asperger a este joven. Cuando cumple 19 años, la familia, tanto el padre como la madre, a través de una jurisdicción voluntaria, exigen la declaración judicial de que el menor, bueno, ya no era menor, era mayor de hecho, en estado de interdicción. Y el juez así lo hace. Esto sucede en el 2008. Es hasta el 2011 cuando los padres sostienen una conversación con el
con el joven y le explican que en el 2008 habían iniciado un procedimiento judicial para que estuviera en estado de interdicción y que su madre funcionara como su tutora. Y le dicen, pero bueno, si tú no estás de acuerdo y tú quieres emprender alguna acción legal, nosotros te vamos a apoyar. Esa es la premisa del caso. El joven lo que quería era poderse casar, ¿no? Poder tomar precisamente decisiones sobre sus tratamientos médicos, quería tal vez comprar una casa, empezar a vivir solo, tener autorización para viajar. Nada de esto lo podía hacer sin la autorización previa de su madre. Entonces decide presentar un juicio de amparo ante los juzgados de distrito. ¿Y cuál es su argumento? La demanda de amparo es muy interesante porque precisamente cuestiona los artículos que nos acaba de describir la doctora del Código Civil para el Distrito Federal y el Código de Procedimientos Civiles. Y dice, esos artículos son inconstitucionales porque vulneran mi dignidad humana. Me exigen estar, estoy casi en muerte civil, no puedo tomar decisiones por mí mismo, siempre tengo en ese momento ya 22 años y no puedo ni siquiera tomar la decisión de tomar un avión si mi madre no lo autoriza. Y entonces hace un argumento muy interesante en el sentido de que la manera en la que está el Código Civil regulando la tutela y el estado de interdicción es contrario al principio de igualdad. ¿Por qué? Porque utiliza la misma medida para regular cualquier tipo de discapacidad. Y no todas las discapacidades son iguales, como bien mencionaba la doctora. Y entonces, como el Código Civil no es sensible a estas diferencias de discapacidad, es contrario al derecho a la igualdad. Y contrario, además, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera no le está reconociendo capacidad de ejercicio y si bien sí le reconoce que es titular de derechos y obligaciones, no le permite ejercerlos por sí mismo. Y el artículo 12 de la Convención dice explícitamente que las personas con discapacidad sí tienen capacidad jurídica. Y entonces con estos argumentos acude con el juez de distrito. Rápidamente, que en su sentencia el juez de distrito es bastante sensible, cita la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Quiero decir, sí la toma en cuenta, pero está un poco encerrado por la manera en la que la regulación, la manera en la que la legislación civil en el Distrito Federal regula esta cuestión. Y él es curioso porque hace una interpretación literal de la Convención y aduce que hay un error de traducción, que real capacity quiere decir en realidad capacidad de goce, ¿no? Y no capacidad de ejercicio. Entonces dice, no, bueno, es que la legislación del Distrito Federal no es inconstitucional porque sí le reconoce a las personas con discapacidad que son titulares de derechos y obligaciones. Sin embargo, no las pueden ejercer por sí mismas y esto no es contrario a la Convención, ¿de acuerdo? Lo que sucedió fue un error de traducción, que no deja de ser un argumento interesante. Pero entonces dice, te voy a conceder el amparo para efectos. ¿Qué es lo que quiero? Que se reponga el procedimiento y que se respete tu garantía de audiencia. Y que entonces tú tengas posibilidades durante el procedimiento de determinación del estado de interdicción de presentar pruebas y aportar alegatos para demostrar tu lucidez. ¿De acuerdo? Entonces se otorga un amparo, pero bajo estos lineamientos. Obviamente, la sentencia es recurrida. Lo que quiere el joven no es nada más que se le escuche, es que de acuerdo a su discapacidad, a su caso específico, se determine qué decisiones sí puede tomar por sí mismo y qué decisiones no puede tomar por sí mismo, ¿de acuerdo? Y un primer apunte, ya hablando de cómo llegó este caso a la Corte, es que fue un ejercicio de litigio estratégico, del litigio de interés público. No es una casualidad que hoy tengamos una sentencia sobre discapacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En realidad hubo una asociación civil que acompañó a este joven durante toda su batalla legal y solicitó que la Corte reasumiera su competencia para conocer del caso.
Y fue a través de este litigio y de esta solicitud formal ante la primera sala de la Corte que los ministros pudieron pronunciarse. El proyecto fue a cargo del ministro Arturo Saldívar y bueno, ahora paso al segundo apartado de la exposición, en donde les voy a platicar brevemente cuáles son los argumentos de la sentencia, que confirma el amparo, pero da otros efectos totalmente. La sentencia es muy innovadora, es una sentencia, la verdad, muy bien escrita, que ya utiliza un lenguaje totalmente distinto respecto a las personas de discapacidad, con las personas con discapacidad, y asume totalmente el paradigma que comentó la doctora Ingrid Brenna respecto del modelo social. Para que se den una idea de la importancia de esta sentencia, fue la primera vez que se utilizó en México un formato de lectura fácil. Cuando uno ve el documento inicia con 10 oraciones muy sencillas, en donde se le explica al joven que tiene Asperger cuál es el contenido de la sentencia, ¿de acuerdo? Resumido. Y entonces le dice, tú, Ricardo, tienes que ir con el juez y siempre cualquier decisión que atañe a tu vida, el juez está obligado a discutirla contigo y tu opinión se tiene que tomar en cuenta y bla, 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 bla. Y entonces le va explicando exactamente toda la estructura de la sentencia y cuáles son los efectos de la protección de la justicia federal. Entonces, es la primera vez que se hace en México y es una de las virtudes que tiene la sentencia. En un segundo momento, bueno, parte de la premisa de que las personas con discapacidad no tienen esta condición intrínseca, sino que son más bien las barreras sociales las que generan que las personas con discapacidad no se puedan mover cómodamente en la sociedad y no puedan ejercer todos sus derechos. ¿De acuerdo? El modelo social precisamente lo que implica es entender que en muchas ocasiones las personas que no tienen iguales capacidades sensoriales, motoras, intelectuales que la enorme mayoría de la población, su condición y esas dificultades que tienen no están derivadas de su esencia, sino más bien, insisto, es porque están derivadas más bien del contexto, que no los ayudamos, que no ponemos por ejemplo, una rampa para una persona que no puede caminar y no puede subir unas escaleras, ¿de acuerdo? Entonces el compromiso del modelo social y el compromiso del Estado es precisamente generar que esas barreras se disminuyan y las aminoremos como sociedad para poder incorporar a todas esas personas y ayudarlas, por ejemplo, si tienen algún tipo de discapacidad intelectual, ayudarlas a tomar sus propias decisiones, ¿de acuerdo? Y la sentencia parte del modelo social y sostiene que, de acuerdo al artículo 12 de la Convención, efectivamente, la premisa tiene que ser que todos podemos ejercer por nosotros mismos nuestras decisiones y nuestros derechos, y que la excepción debe ser que nos ayuden, de acuerdo, que nos asistan en la toma de decisiones, pero se tiene que partir que todos podemos decidir sobre nuestra propia vida. ¿Y cuál es la dificultad y en dónde viene ya el disenso? La propuesta de la sentencia es que se tiene que hacer una interpretación conforme de todo el Código Civil, de todo el Código de Procedimientos civiles, para el efecto de que en vez de partir de que se tenga un representante como un tutor, debe de hacerse un procedimiento en donde, a partir de informes médicos periódicos, el juez pueda definir qué derechos puede o no puede ejercer por sí misma la persona que está sometida a un estado de interdicción. Entonces, en lugar de declarar la inconstitucionalidad del estado de interdicción, la propuesta de la sentencia es: hagamos una interpretación conforme, tomemos en cuenta qué es lo que dice la Convención sobre las personas con discapacidad, sobre los derechos de las personas con discapacidad, y con base en ello que sea una actividad propiamente del juez
definir cuáles sí puede y cuáles no puede, y que estos derechos que sí puede ejercer no se circunscriban a los derechos personalísimos, no se circunscriba al reconocimiento de hijos, al matrimonio o al testamento, sino que en la propia decisión judicial abarque y sea mucho más explícita de derechos que son, como decía la doctora, mucho más inmediatos, mucho más urgentes para una persona que pudiera tener alguna discapacidad intelectual. ¿Qué problemas trae esta sentencia y qué fue lo que motivó el voto particular del ministro Cosío? Y es una cuestión que si, bueno, aquí estamos haciendo reflexiones sobre derecho constitucional, yo creo que es muy atinente, porque fundamentalmente lo que se cuestionó no es el paradigma del cual se partió, porque obviamente se coincide con el modelo social, se coincide con el modelo de asistencias en cuanto a decisiones. Sin embargo, no se coincide con que estas insuficiencias que tiene el Código Civil se puedan resolver mediante una interpretación conforme, ¿de acuerdo? En otros términos, no te da para conceder un amparo únicamente decir que sí, hay que tomar en cuenta la convención y entonces que el juez defina caso por caso, ¿no?, cuáles derechos sí puede y cuáles derechos no puede, en vez de que sea rajatabla o tienes capacidad legal o no tienes capacidad legal, no, veamos y que el juez decida. A juicio del ministro Cosío, esto a través de una interpretación conforme no se puede, porque propiamente el joven venía solicitando la inconstitucionalidad de 2 preceptos y la sentencia de la Corte se pronuncia sobre todo el sistema de estado de interdicción. Y un poco la posición es, no lo puedes hacer. Si te están pidiendo que dejes de aplicar 2 artículos que son inconstitucionales, en realidad tú no puedes hacer toda una reinterpretación de un sistema que ni siquiera fue impugnado en su totalidad. Pero además, y tal vez esta es la parte más fuerte del voto, es que no se puede, no son 2 modelos que no se pueden convivir, En tanto, el Código Civil sigue partiendo de la premisa de que las personas que están bajo un estado de interdicción tienen que ser representadas por un tutor, y entonces parte del modelo de sustitución de la voluntad. Eso es exactamente contrario a lo que dispone el artículo 12 de la Convención, en el sentido de que las personas con discapacidad no requieren ser representadas por alguien más, su voluntad no tiene que ser sustituida, sino que lo que tiene que hacer es asistirse a esas personas para que tomen sus propias decisiones, es ayudarlas, es apoyarlas a que expresen su voluntad. En la medida en la que se pueda, obviamente una persona que ya tiene, por ejemplo, un estado vegetativo no puede expresar su voluntad, pero sabemos que la discapacidad es una cuestión de grados y es precisamente el compromiso del Estado mexicano de poner las salvaguardas proporcionales caso por caso, y ese es el compromiso que adquirimos como Estado, lo que hace que el estado de interdicción sea inconstitucional, ¿de acuerdo? Y hay otra cuestión más que llama mucho la atención del voto, y es precisamente que, de alguna manera un tanto perversa, el hecho de que la Suprema Corte, la primera sala, pretenda enmendarle la plana al legislador, hace que México deje propiamente de cumplir directamente su obligación reformando la legislación, ¿de acuerdo? Entonces se trata de cómo vamos a cumplir nuestras obligaciones internacionales. ¿Qué es lo que dice la sentencia en términos de efectos? La mayoría opinó que se tenía que conceder el amparo para el efecto de que el juez, siguiendo los lineamientos de la sentencia, le diera oportunidad al joven, no nada más en términos de garantía de audiencia, sino que se presentaran informes médicos, que el juez evaluara específicamente su caso, que definiera cuáles derechos puede o cuáles derechos no puede ejercer por sí mismo, etcétera. Es una labor titánica la que la Corte de alguna manera le está trasladando al juez, algo que debería de estar en el Código Civil, se está, a juicio del ministro Cosío, trasladando de manera indebida a una sede judicial sin que haya lineamientos concretos en la legislación, sino dejando un poco al imaginario del juez
cómo debemos cumplir con esa obligación que está en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, a manera de conclusión, conociendo cómo llegó ese caso a la Corte, conociendo qué fue lo que dijo el juez de distrito, qué fue lo que sostuvo la sentencia y por qué hay un voto particular tan reacio a decir es constitucional la manera en la que está regulada el estado de interdicción en el Distrito Federal, yo creo que esto está empezando. Yo creo que el legislador tomará nota, en el mejor de los escenarios, y podremos poco a poco, en un diálogo institucional y con la academia, podremos llegar a un buen puerto, al reconocimiento de que la manera en la que tratemos a las personas que tienen algunas diferencias funcionales dice mucho de qué tipo de sociedad somos. Y bueno, la responsabilidad pues es de todos, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a Luz Helena por esta exposición vivida del asunto. Yo creo que en las ponencias se viven los asuntos y este es uno de ellos. Uno queda tocado, yo creo, coincidirás conmigo. Después de ver los asuntos y los asuntos uno queda bastante tocado todo lo que va pasando por ahí. Es bastante importante. Y si ustedes se dan cuenta son una presentación bastante elegante, bien puesta, con derecho comparado, con atisbos de constitucionalidad que hace la doctora Brenda y después la concreción que hace Luz Helena. Yo creo que el tema está bien plantado en este momento, así que lo correspondiente sería que tuvieran o si tienen algunas dudas. Les leo de entrada esta primera para ambas. Yo tengo las mías, me las reservo ahorita. También las daré. Y dice que, hija, la letra, ¿quién la puede decir oralmente quién la escribió? Sí, el micrófono lo tenemos, Ana Cristina. Sí, 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 lo tuyo. Sí. ¿Cuáles serían los límites prudentes en la calificación del juzgador y del médico especialista para determinar el tipo de discapacidad temporal que pudiera presentar a una persona en pleno uso de sus derechos y facultades, en el pleno ejercicio de sus facultades mentales, puesto que se habla también en términos técnicos de la medicina, que todos tenemos coloquialmente nuestros 5 minutos de esquizofrenia, nuestros 5 minutos de ruptura de la realidad, y a eso va enfocada mi pregunta con esos comentarios de antelación para llegar a la pregunta de hasta dónde puede llegar de forma prudente y no afectar el pleno desarrollo de un genio o de una persona que por alguna cuestión de su vida temporalmente cae en alguna depresión y realmente son personas valiosas que nos aportan mucho, porque todos en algún momento pasamos por ese tipo de situaciones difíciles en nuestra vida, y cómo se pudiera limitar todo eso, porque pues sí se expande mucho en un sentido amplio, en un sentido estricto no se considera. En fin, yo creo que falta mucho por trabajar. Espero puedan, por lo menos, delimitar todo lo que esté preguntando y acotarlo. Gracias.
Lo primero es que qué bueno que usted entendió muy bien el mensaje de la necesidad de una graduación de la capacidad. Desde luego nos enfrentamos a un poder judicial que no tendría por qué ser experto en estos temas, pero creo que sí se necesitaría, o a lo mejor jueces especiales que vieran este tipo de asuntos, o que hubiera algún tipo de sensibilización de los miembros del Poder Judicial de qué se trata, cuál es el tema de la incapacidad. Ahora, no puede haber reglas tan estrictas como que nos digan si puede hacer tal cosa, o sea, no es una receta la definición del grado de la capacidad, sino ahí tiene que intervenir la discrecionalidad del juez, que para emitir su sentencia tendrá que atenerse a los peritajes médicos especialistas, pero además, como la decisión la toma el juez, el peritaje médico no es tampoco absoluto. El juez tiene la capacidad de interrogar al mismo sujeto, de ver su entorno, sus familiares, sus amistades, para él después tomar una decisión y poder determinar la graduación. Ahora, lo importante es que hasta ahora son fijas, es cosa juzgada una sentencia de interdicción. Lo interesante es que las sentencias se pudieran también ir reformando, modificando, conforme el paso del tiempo, cuando la persona ha cambiado esa situación mental que puede padecer en un momento, puede ser una condición mental, puede transformarse o para mejor o para peor. Entonces, creo que las sentencias de interdicción deben de ser revisables y a lo mejor cada determinado tiempo para ver, o cuando haya datos de que la persona ha cambiado en su situación, para ver si es otra la institución tutelar que debe de protegerlo. ¿Sí? Pero, haber contestado. Sí, un poco abonando a la respuesta de la doctora Brena, no tanto ya en los exámenes médicos, que obviamente son muy importantes y es la única manera que tiene el juzgador a través de peritajes de allegarse de ciencia para la mejor toma de decisiones, porque efectivamente pues los jueces no son psiquiatras, no son psicólogos, no son trabajadores sociales. Pero un poco un poco quisiera también recuperar la sentencia de la Corte. ¿En qué sentido? En que trabaja mucho en el aspecto de que no sea una cuestión que no se pueda cuestionar, que no constituya cosa juzgada. Es decir, el hecho de que un poco la preocupación del compañero, si una persona tiene algún episodio complicado en donde tal vez la sociedad juzga que no es capaz de tomar decisiones por sí mismo, en realidad el nuevo enfoque, la interpretación que sugiere la primera sala es justamente que esta no vaya a ser una decisión permanente, sino que pueda, ya sea el propio juez, y aquí es muy interesante, el propio pupilo puede cuestionar su propio estado ante el juzgado para una reconsideración de su caso. ¿Me explico? Entonces no sería, pero si uno lee el Código Civil del Distrito Federal, efectivamente es una decisión firme, exactamente, y que no puede ser revisada al dirigirse como cosa juzgada, pero precisamente el propósito de la sentencia es que esto sea modificable a través del tiempo. ¿Y cuál es la manera óptima para hacerlo? A través de la presentación de exámenes médicos renovables y que no sea una cuestión que ya una vez que entras en muerte civil no puedas resucitar. Bien, si me permiten, yo sí le pediría, yo mantengo las mías aquí, a la doctora Ingrid Brena si quisiera dar algún comentario, ya no de la parte genérica, sino de la parte de la sentencia y del voto particular. Doctora, por favor. Yo sí puedo decir, estoy totalmente a favor de este voto particular, porque en la ponencia el ministro Cosío y toda su ponencia pues, creo que fueron muy sensibles a esta necesidad del cambio. O sea, no basta resolver el caso concreto del chico que pidió el amparo, ni pedir que se regrese el caso a que se resuelva. El juez no va a tener elementos con que cambiar la situación. Va a tener que declarar o la situación de incapacidad ya no se le va a quitar nadie.
Entonces, ¿qué es lo que va a poder decir el juez? Pues nada más que puede hacer otro poquito más de actos. Pero hasta ahí. Entonces yo creo que no le entró la sentencia de lleno realmente al problema y al problema social al que nos estamos enfrentando, que yo creo, no tengo las estadísticas de la cantidad de personas que ya tienen discapacidad mental en el país, pero además todos estos males propiciados por la degeneración a través de los años, bueno, casos de Alzheimer y de demencia senil vamos a tener muchos más de los que quisiéramos, obviamente. Entonces, por eso se me hace muy importante el voto del ministro en el sentido de sí, cierto, no es suficiente decir que se regrese el caso, hay que hacer una revisión completa del estado de interdicción en la legislación del Distrito Federal y yo diría de todas las legislaciones del país que están en la misma situación. Gracias, Ingrid. Confirma mi presunción de constitucionalidad de la civilista. Además, es increíble, pero ¿cómo se introducen los derechos humanos en el ámbito civil, en el ámbito privado? O sea, eso no lo tenemos muy claro, pero esto es evidente que llegan ahí, están tocando y trastocando todo lo que hay. Entonces, este es un caso más que evidente. ¿Y hay otra pregunta? Buenos días. Es solamente un comentario. A ver, espero ser muy clara. Quiero entender que lo que se propone y lo que hace falta en la legislación es que exista un tipo de sentencia en el caso de los interdictos que sea un poco equiparable o que sea equiparable a las sentencias de alimentos, de custodia, que no sean cosas juzgadas, que posteriormente se puedan revisar. Y esto sea de acuerdo al grado de afectación del presunto interdicto, que a mí me parece muy acertado porque hay clases de afectaciones mentales, como lo decían. Hay quien de manera temporal tiene alguna discapacidad para ejercer ciertos derechos, pero tiene a su vez capacidad para ejercer otros. Yo creo que sí sería muy importante revisar todo esto. Yo soy abogado postulante en materia familiar. No me quiero reír de lo que voy a decir, pero las leyes nos convienen dependiendo del lugar en el que estemos. Un interdicto o un supuesto interdicto o presunto interdicto en una sucesión, por ejemplo, si yo presento un interdicto y sé como abogado o como familia que está parcialmente afectado, pero que sí tiene capacidad de trabajar, de ganar dinero y de tomar decisiones, me es conveniente que sea declarado total y absolutamente interdicto y no se pueda revisar esa sentencia. ¿Por qué? Porque obviamente tiene derecho a frutos, tiene derecho a pensión alimenticia y tiene derecho a la protección de por vida. Y máxime cuando en un juicio sucesorio hay familia del autor de la sucesión, hay varias familias. Yo creo que ese tipo de casos sí debería de revisarse. Y repito, se declara este interdicto totalmente discapacitado o incapacitado cuando tiene la capacidad de realizar ciertos trabajos. Y aquí ya hay una afectación para la otra familia o para las personas familiares del autor de la sucesión. Y por otro lado, yo creo que también sería muy conveniente revisar estos peritajes que son un circo romano, son grotescos. Me da pena decirlo, y más que hay gente que no es de nuestro país, me da pena y me avergüenza que en un juicio de interdicción sean llamados dos peritos del Instituto Nacional de Psiquiatría, lleguen con su bata blanca, a ver cómo te llamas, fulano de tal, cuánto es 2 más 2, en qué país vives, si vas a la tienda y compras no sé qué, ok, interdicto. Y el peritaje se hace en el juzgado a la luz de toda la gente y no hay un sistema, no hay seriedad para poder llegar a este grado de interdicción, para ser certeros en este grado de interdicción. Y lo que comentaba la maestra respecto a que los jueces escuchan a los interdictos o platican, aunque no son trabajadores sociales,
Pues bueno, creo que dista un poco de la realidad, ¿no? Siempre lo he dicho, la ley es la letra de una muy bonita canción, pero a la hora de bailarla el tono es de otra manera. Era lo que quería comentar. Gracias. Sí, gracias. ¿Un comentario? Bueno, la verdad es que esto nos queda claro que lo que hay que hacer es un cambio de cultura. O sea, no es suficiente el cambio de las leyes. Ojalá y las leyes tuvieran la posibilidad de transformar la sociedad. Es solo una herramienta para este cambio y tiene que haber un cambio cultural de entender lo que es la discapacidad mental y lo que es el discapacidad mental en concreto, cuáles son sus posibilidades. Porque citaba usted un caso, por ejemplo, en que a lo mejor conviene la declaración de interdicción total por un beneficio económico. Sí, va a tener ese beneficio económico, pero al lado va a tener un detrimento terrible en su autonomía. Entonces siempre hay que jugar con la protección y por el otro lado su autonomía. A lo mejor la persona prefiere tener más autonomía aunque tenga menos patrimonio, ¿no? Eso ya hay que ver el caso concreto. Y bueno, la vida nos puede presentar el mayor número de casos que nosotros nos pudiéramos imaginar. Pero lo que hay que tener es una concepción general de qué es el incapaz, de cuáles son sus problemas. Y desde luego tiene que modificarse, desde mi punto de vista, todo el sistema de interdicción, no nada más los artículos a los que me he referido, porque habría que crear estas nuevas instituciones, además de la tutela. Ahorita en la Cámara, en la Asamblea Legislativa, hay una propuesta ya de modificación a este tema, en donde se establece la posibilidad de que haya otras figuras además del tutor, como sería un custodio, que el custodio pudiera ser quien pudiera darle asistencia al interdicto sin que lo esté representando. Entonces es necesario un cambio total para entender la interdicción de otra manera, tanto modificación en el Código Civil como el Código de Procedimientos Civiles. Es evidente la brecha que hay entre la ley en los libros y la ley en la práctica, pero yo creo que este es un caso además donde si la ley no está jugando a nuestro favor, sino que hay realmente un estado de cosas que posiblemente sea el peor a la luz de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, bueno, pues ni siquiera tenemos a la ley como referente, sino que el juez pudiera estar pues hablando un poco en el vacío y sí tiene los lineamientos de la sentencia de la Corte, pero el punto es que esto no resulta suficiente. Ahora, abonando un poco a la sentencia, sí hay una crítica muy fuerte hacia el tutor como una figura que es juez y parte, ¿de acuerdo? Y entonces una innovación en el planteamiento de la Corte es precisamente que ahora basta la mera petición del propio interdicto para que se revise el caso. No necesita un tutor cuestionar una especie de discapacidad temporal y el propio juez lo puede advertir. Pero efectivamente trae muchas complicaciones que estemos dependiendo tanto de la actuación de oficio de un juzgador, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Okay, muchísimas gracias. Andrea, por favor. Esto de que estamos hablando, ¿no? La doctora Ingrid Brenner en particular, es un caso que en Italia se claramente de inconstitucionalidad por violación del principio de igualdad y más de proporcionalidad de la ley, ¿no? Que no consente un adaptamento a la realidad de los casos de la vida. Y más ancora porque el juez no puede adaptar el derecho positivo, ¿no? al caso de las personas con el auxilio de la ciencia médica. Es un problema concreto de discrecionalidad del legislador que no tiene en cuenta la posibilidad de que el derecho se puede adaptar al caso concreto. Me parece così per dare una contribuzione. Muy pertinente el comentario.
muy pertinente el comentario, porque ese es lo mismo que ha hecho la sentencia, ¿no? Decir, el juez tiene que modificar. Pues sí, pero ¿cuáles son las bases legales que tiene el juez para mover? Si no modificamos esas leyes, pues no tendrá el juez para dónde hacerse. Bien, yo nada más manifestar mis inquietudes en el sentido que yo creo que hay coincidencia en el fondo en tanto el voto mayoritario como el voto particular. Al menos yo lo aprecio así. El problema es la vía, el problema es la forma como no da el amparo para eso y no da tampoco la interpretación conforme. Se pareciera entonces que lo que hay que hacer es modificar la ley para abrir la puerta, dejar la puerta abierta y el juzgador la vaya concretando, porque al final tiene que ser el juzgador quien dé los puntos al caso concreto. El legislador nunca lo va a hacer. Entonces es abrir la puerta, nada más una modificación, y decirle al juzgador, oye, en estos casos vas tú a hacer la ponderación particular en cada momento. Yo creo que sería eso. O sea, ¿sí es necesario el legislador? Yo creo que sí, llegar hasta el legislador. Hay una posición aquí que es, lo dijo Luz Helena, Código Civil contrario al artículo 12. Y cuando se es contrario de forma tan frontal, no cabría una interpretación conforme. Ese sería el punto. Además hay otro punto que es el que la inconstitucionalidad se pide de 2 preceptos y la Corte se pronuncia respecto de todo el estado de interdicción. Yo considero que sí se podría, o sea, en este apartado, no sé si alcance, como se dice, pero hemos visto interpretaciones conformes que han llegado más allá de eso. O sea, la Corte en ocasiones se mete hasta la casa, hasta la cocina, y a veces no lo hace. Aquí la cuestión es que si en invalidez, yo diría, frente al argumento de que solamente 2 preceptos y no todo, yo diría, si existe una invalidez consecuencial, si cuando se llega a la invalidez del artículo 2 y hay otros preceptos que dependen del artículo 2 y también se los lleva, la pregunta sería, ¿una interpretación conforme de 2 preceptos te podría llevar a una interpretación conforme de otros preceptos más? No lo tenemos en la ley, no es el mecanismo propio de la interpretación conforme, pero yo creo que podría alcanzar y llegar hasta allá. Yo veo que quizá lo que debe haber sido, si es tan contrario, si el voto particular dice tan contrario, no lo he leído yo con sentimiento, tengo la noticia y ahorita la explicación, tendría que ser, si es tan contrario y no cabe la interpretación conforme, tendría que ser invalidez de esos 2 preceptos. Entonces esa invalidez sería dejar de aplicarlos, o sea, expulsarlos completamente del ordenamiento, si es que se llegara, obviamente, no sala, sino pleno de la Corte. A lo mejor hubiera sido que se hubiera pasado al pleno de la Corte para ver un pronunciamiento de invalidez, si ese era el sentido, y ahí ya tendríamos el problema de si siendo inválido, entonces se le obliga más directamente al legislador a que inmediatamente emita otra norma para resolver ese problema, y tendría que ser ya una norma no solamente respecto de los 2 preceptos, sino de todo el ordenamiento en ese sentido. A lo mejor es eso. Me queda claro que todavía, si es el artículo 12, estamos hablando de convención internacional, la consecuencia es que un precepto legal se estaría reconociendo que es contrario a un texto internacional. Y por ser contrario al texto internacional, entonces ya es inválido. Eso también tiene otras consecuencias de otra naturaleza cuando hablamos de un parámetro de constitucionalidad que no solamente queda en el texto constitucional, sino que queda en el tratado internacional, porque la Constitución no nos marca nada absolutamente, y si no lo está marcando el artículo 12 de la Convención. O sea que veo que sí hay coincidencia y es nada más una cuestión de forma
lo que se hace la diferencia del voto particular. Yo creo que el voto dice es más directo, casi pidiendo invalidez y diciendo no alcanza la interpretación conforme, la mayoría una interpretación conforme que la hacen de una manera muy particular y que llega prácticamente a toda. La interpretación conforme va dirigida al juzgador, eso queda clarísimo. Cuando es interpretación conforme son los juzgadores quienes tienen que hacer efectiva esa interpretación conforme. La invalidez no va dirigida solamente al juzgador, sino que también va dirigida a las autoridades administrativas. A lo mejor en ese caso sí sería más prudente una invalidez, porque hay actores que son autoridades administrativas y no jurisdiccionales, me imagino que están involucrados también en todo este tema. O sea que el caso es bastante particular, muy interesante y muestra, por supuesto, una faceta muy actual de los problemas que tenemos en derecho a la salud, en este caso, viéndolo desde el punto de vista del derecho civil. Si no tienen nada más que comentar, ¿no? Bueno, entonces, muchísimas gracias a la doctora Ingrid Brenas Esma y a Luz Helena Orozco por su participación el día de hoy. Gracias.